Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, soy Carmenia y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Voy a ir trayendo algunos de mis podcasts favoritos en inglés para que puedas descubrir podcasts destacables de Estados Unidos o Inglaterra y que a lo mejor no te has atrevido a escucharlos porque son en inglés o porque no has oído hablar de ellos. En cualquier caso, la idea es acercarte a algunos de estos proyectos para que estés al tanto de podcasts interesantísimos que, ya sea por su elaboración técnica, su investigación exhaustiva o la originalidad de los temas que tratan, me resultan imprescindibles en mi día a día. Ya hace unos días que me estrené en Al otro lado del micrófono hablándote de un episodio de This American Life que ha sido galardonado con un premio Pulitzer. Pues bien, hoy te traigo otro de los proyectos que ha producido el equipo de This American Life. El podcast surgió a raíz de un email de un oyente, que se dirigía a los productores para que investigaran un supuesto asesinato que había cometido un niño rico de su pueblo, y del que presumía de haberse librado. Lo que prometía ser una investigación de un posible asesinato se convirtió en otra cosa, y a ver que la historia daba más que para un episodio, tras 5 años de producción, decidieron publicarlo como un podcast independiente, un hermano pequeño llamado S-Town, haciendo referencia a Shittown, el apelativo con el que nuestro protagonista John B. se refiere a su propio pueblo, Woodstock, en Alabama. Supongo que entiendes que Shittown significa pueblo de mierda. Este podcast se publicó en el año 2017, tras 5 años de producción. Rompió récords de descargas, consiguiendo 10 millones en 4 días y en apenas 2 meses consiguió más de 40 millones de descargas. Pero, ¿de qué va realmente S-Town? ¿Por qué tuvo ese éxito tan arrollador? ¿Y quién es su protagonista? Son 3 preguntas un tanto difíciles de responder. En el podcast escuchamos innumerables grabaciones de las conversaciones que mantuvieron el periodista Brian Reed con John B. McLemore, un hombre depresivo, conspiranoico, extraño, inadaptado, asqueado con la degradación de la América profunda y del calentamiento global, entre miles de otros temas. Pero la grandiosidad de este podcast se centra en el estudio que hace de este personaje y su entorno, ya que en el episodio 2 nos enteramos de que John B. se ha suicidado bebiendo veneno. Es entonces cuando el periodista decide ahondar más en la curiosa vida de John, mostrándonos documentos que ilustran sus visitas a John cuando estaba aún en vida, desvelando la Alabama profunda gestionada por el Ku Klux Klan. La vida de John B. transcurre entre bares clandestinos, relaciones homosexuales a escondidas, perforaciones corporales, tatuajes indecorosos, drogas, tesoros ocultos en sus propiedades, misterios de su vida y sobre todo, con lo que te quedarás completamente asombrado, es cuando descubres que John B. era uno de los más cotizados y prestigiosos restauradores de relojes de anticuario y que había toda una comunidad de expertos mundiales buscándolo para saber qué había pasado con él. No te extrañará, llegados a un punto, comprender las disputas provocadas tras su muerte, ya que en su entorno se acumulan personajes de todo tipo, que parecen salidos del reality Tiger King, que a toda costa quieren hacerse con la herencia, las propiedades, el dinero y el oro, mucho oro, que John B. había supuestamente enterrado en lugares desconocidos en los cientos de acres de sus campos. El podcast te atrapa, te traslada a un lugar opresivo, de ambientes cargados de humo y llenos de odio. Te muestra una realidad difícil de ver y a través del MacGuffin del asesinato, sin resolver, ahonda en un misterio aún más profundo y oscuro. ¿Quién era John B.? De todos los podcasts en inglés que he escuchado, este es sin duda el más difícil de comprender. El fuerte acento de Alabama de todos los entrevistados, así como el discurso, a veces lúcido, a veces incoherente de John B. al otro lado del teléfono, hacen casi imposible la comprensión. Pero si tienes un buen nivel de inglés y estás dispuesto a sumergirte en esta experiencia sensorial, te recomiendo que lo descargues. A mí aún se me pone la carne de gallina y me traslado a un lugar lleno de emociones, de opresión y tristeza solo con leer su título. Después de 3 años, aún no he sido capaz de borrarlo de mi podcatcher.
y eso dice mucho. Y ahora me despido y regreso, como cada día, a ese sitio donde estás tú, ahora mismo, al otro lado del micrófono.